En esta oportunidad saludamos al diputado porteño y vicepresidente del bloque del Frente de Todos en la legislatura de la ciudad, Javier Andrade. Un gusto saludarte, Juan Núñez, aquí en La Milagrosa. Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de La Milagrosa y bueno, y de todo el sur de la ciudad también. Qué raconto de comunicaciones que hiciste, me sorprendió. Tratamos de estar por todos lados. Y bueno, vamos creciendo los medios comunitarios, que me parece que es lo que le hace falta a esta ciudad y a este país, ¿no? Esas redes son muy importantes para que todos podamos socializar información y la verdad que es una tarea encomiable la que ustedes realizan, así que ustedes conjuntamente con todos los demás que realizan la tarea de comunicación popular, ¿no? Así que bienvenido, pero me sorprendía gratamente. Muchas gracias, Javier. Nosotros estamos preocupados porque días pasados se dio a conocer un informe del crecimiento de la tuberculosis en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital del país, en la ciudad más rica del país. Sí, la realidad, Juan, como vos bien sabés, es un tema que ya venía, ¿no? Desde antes, la preocupación que existía por distintas enfermedades que habían prácticamente desaparecido de la ciudad y volvieron a ponerse en evidencia, ¿no? Y en este caso de la tuberculosis particularmente, una situación que nos preocupa porque sobre todo se da en el medio de una pandemia mundial como es la del COVID-19. Algo parecido nos empezó a pasar en el medio de la pandemia, Juan, cuando estaba la epidemia del dengue que padecimos también en la ciudad de Buenos Aires, particularmente en el sur, que fue algo muy preocupante, ¿no? Así que lamentablemente no sorprende, pero sigue preocupando con el nivel de riqueza y presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires, que no podamos trabajar seriamente en poder abordar este tipo de problemáticas en materia de salud y muchas que tienen que ver con la prevención también, hablando de la tuberculosis, que no podamos ser serios en una ciudad como la nuestra poder resolver esa situación, ¿no? Así es. Días pasados hablábamos con la doctora Gabriela Piovano y decía que la pobreza es el principal factor de cualquier vulnerabilidad, ¿no? Y en este caso, bueno, nosotros principalmente estamos en el sur de la ciudad y la doctora mencionaba justamente el sur de la ciudad, las villas de la ciudad de Buenos Aires, pero también los talleres clandestinos, por ejemplo, ¿no? No, a ver, la pobreza, mira, hay dos cosas muy graves, ¿no? Primero, que es la principal discriminación que se llevan las personas en el mundo tiene que ver con la pobreza, ¿no? Eso para mascar un dato de nuestra sociedad, ¿no? En particular, o del mundo entero. Y por otro lado, obviamente, cuando hay condiciones de hacinamiento, de falta de agua, de falta de luz, que también tiene que ver con la posibilidad de conservar los alimentos de una manera adecuada, genera todo un combo de condiciones que van en contra de cualquier posibilidad de acceso a la salud puntualmente. Y la realidad es que en el sur de la ciudad todo esto se parece de una manera fenomenal. Yo lo voy a repetir, ¿no? Pero para que entendamos también particularmente, en la ciudad de Buenos Aires, dentro del sistema público de salud se atiende el 20% de la ciudadanía aproximadamente. Para el sur llega al 45 o 50% en algunas comunas. Entonces, por eso es la necesidad y el reclamo y la exigencia constante que hacemos nosotros de que se pueda incrementar los recursos que se destinan a la salud en la ciudad de Buenos Aires, que ahora la pandemia como contrapartida nos está trayendo eso, pero como también perjudica a los sectores más vulnerables, también seguimos teniendo graves problemas en la zona sur de la ciudad y en los barrios más humildes, ¿no? Javier, ¿por qué el gobierno de la ciudad decide invertir plata en cualquier otras cuestiones menos en la salud o en los problemas que nosotros hoy, además de estar en pandemia, creemos que es más importante? Es como que el gobierno de la ciudad va para un lado y la sociedad va para otro. Mira, la verdad que es difícil ponerse en el cuerpo y la mente de cómo piensa un modelo de política económica neoliberal como el que gobierna en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y para nosotros es imposible ponernos en ese lugar. Lamentablemente, por eso nos llama la atención, y yo en estos días estuve publicando, también conjuntamente con otros compañeros y compañeras que advertimos en el boletín oficial, por ejemplo, esta semana salió una licitación que eran 109 millones de pesos en veredas. ¿Sí? ¿Cuál es la prioridad de hoy? Invertir 109 pesos en veredas. O como pasó hace un par de semanas, que no sé si lo hablamos nosotros, porque me pierdo tal vez con alguna diario, con alguna radio que hable, 28 millones de pesos en expendedores de gaseosas y snacks. Sí, claro. Papas fritas, esas cosas. Sí. Y vos ahí ya tenés 150 millones de pesos, Juan. Claro. A ver, pregunto, ¿no? Uno, que si pudiese gobernar y tuviese esa posibilidad, yo lo destinaría claramente
a incorporar a los promotores de salud, por ejemplo, a los equipos territoriales y a mejorar sus condiciones laborales, realmente a sumar mucho más. Sí, mínimo, digamos, que tengan camisolines, Javier. Que tengan la protección necesaria para poder ir en búsqueda de los contactos estrechos de la búsqueda activa, que son los primeros que están a la cabeza de esa situación. Y la verdad es que uno no sabe si eso es algún nivel de perversidad, algún nivel de impunidad, o lo peor de todo, ¿no? Un modelo de exclusión que entiende que hay habitantes de nuestra ciudad que no cuentan, que es necesario que sea así para que funcione el modelo que quieren implementar, y bueno, y es mucho más grave ahí la situación, ¿no? Pero realmente es muy preocupante, ¿no? Las condiciones de los centros de salud, cual los conocemos, tienen que ver mucho con la voluntad de los laburantes de los centros de salud, y hay algunos que están mejorcitos que otros, pero claramente se podría mejorar mucho, entendiendo que es el primer efector de acceso a la salud que tienen en los barrios más humildes. Y vuelvo a hablar de los barrios más humildes y la ciudad desigual en la que vivimos, porque estamos hablando de un gobierno que va por su año número 13 de mandato, ¿no? Entonces, desde ahí uno empieza a pensar realmente, cuando me preguntás ¿cómo puede ser que destinen? Y la verdad que son definiciones políticas, creo yo, ¿no? Claro. Es una manera de ver y quién es más importante que quién, digamos, ¿no? Sí, padecimos el dengue, el coronavirus, bueno, ni hablar, y ahora la tuberculosis, digo, en una ciudad como esta, es casi inentendible, ¿no? Salvo si uno se imagina que, bueno, que el mismo gobierno viene en el poder en la ciudad de Buenos Aires hace 15 años prácticamente. Agregar, si querés, que tuvimos un brote de sarampión después de 20 años en la ciudad de Buenos Aires. Claro, también. Que estaba prácticamente erradicada, ¿no? Bueno, eso muestra el desprecio, creo yo, ¿no? La verdad que tienen sobre los sectores más humildes, ¿no? Porque el nivel de postergación es muy grande y preocupante, y creo yo que son definiciones políticas, porque la verdad que los recursos los tiene la ciudad de Buenos Aires para eso. Sí. Entonces no se entiende cómo hay gente que puede vivir en condiciones como se vive en una villa, y digo villa porque también ahí estoy dando alguna suerte de batalla cultural con esto de barrio popular, que yo lo entiendo, barrio popular, se entiende el concepto cuando un compañero lo dice, ¿no? Pero ellos terminaron como implementando esa figura, y lo popular es lo que está mal finalmente, y yo creo que lo popular tiene que ser algo que esté bien, digamos. Claro, y me refiero mal por el accionar del Estado y de los gobiernos que gestionan el Estado, ¿no? No por sus habitantes, que son muchas veces lo que se encargan de hacer la mejora, porque hemos estado, Juan, en muchas actividades haciendo cloacas con los vecinos, tirando caños, es decir, ¿no? Me refiero a caños de desagüe y esas cosas para mejorar las condiciones. Entonces, digo, la verdad que preocupa mucho. Sí, lo que tendría que hacer el Estado muchas veces lo hizo el vecino. Totalmente. Y obviamente, también hablemos del COVID, ¿no? Y la búsqueda, hablábamos de las promotoras en la búsqueda activa de los contactos estrechos. Si no fuese por las organizaciones populares, sociales, políticas, territoriales, sumadas a la Iglesia, que están teniendo una contención muy grande y brindándole un plato de alimento a la gente, esta situación sería muchísimo más grave, Juan. Sería un caos. Y la realidad es que tampoco son reconocidos por el Estado de la Ciudad de Buenos Aires a través de su gobierno. Y preocupa mucho, ¿no? Porque lo que te digo, ¿no? Gastos tan superfluos como lo que decía, de 28 millones de pesos para expendedora de gaseosa, y después a la gente le falta de comer. Claro. Entonces digo, ahí es donde uno, por suerte, más allá de tener una situación privilegiada, porque eso también lo reconozco, ¿no? Yo como persona, no voy a naturalizar nunca que un compatriota, un ciudadano, esté padeciendo lo que padece en situaciones que se pueden resolver desde una gestión del Estado, ¿no? En ese Estado presente que tanto pregonamos nosotros y que Cristina sintetizó en la frase de la patria es el otro, ¿no? La verdad que es muy preocupante la situación. No vamos a bajar los brazos en seguir exigiendo lo que hay que exigir, pero entendemos que la solución final va a tener que ver con si alguna vez tenemos la posibilidad de gobernar esta ciudad como proyecto político. Te iba a preguntar justamente eso, ¿qué hace falta para que cambie la ciudad de Buenos Aires? Y yo creo que falta, a ver, nosotros tenemos un desafío y también deberemos hacer nuestra autocrítica y pensar de qué manera necesitamos acercarnos al conjunto de la población de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Seguramente hay alguna dificultad en cómo acercarse y comunicarse. La realidad es que el blindaje mediático es algo enorme, ¿no? Con respecto a lo de la reta, ¿no? Claro. Es decir, no importa, a ver, pareciera que al vecino en general y vecina, como lo llaman ellos, porque finalmente yo prefiero usar la palabra ciudadano o ciudadana, que tiene derechos y obligaciones, le importa más que esté bien en una placita que un conciudadano no acceda a la salud o a un plato de comida. Entonces ahí, como también se ve, hay que decirlo, que muchas veces la solidaridad
se brinda espontáneamente de gran parte de la ciudadanía, ¿no? Que creo que ahí es una beta por donde podemos trabajar para poder lograr alguna sensibilidad y poner en evidencia, ¿no? Porque cada vez que hay una inundación, bueno, ahora las ollas populares, Juan, no solamente están en Soldati o en La Oculta, hoy están en cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En clubes, en unidades básicas, en centros culturales, así que ahí también se ve un grado de solidaridad importante y creo que por ahí es la lectura que tenemos que hacer nosotros para poder generar esa empatía, porque sentimos lo mismo y hacemos lo mismo que el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Hace un ratito hablabas del blindaje de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo funciona el blindaje? ¿Con publicidad oficial, por ejemplo? Claramente la pauta es un estructurador de lo que se puede decir y no decir en los medios, ¿no? Obviamente en los 4 años donde gobernó Mauricio Macri de una manera brutal y atravesados por la situación económica que también los medios de comunicación, como tienen que vivir de algo los empleados y sus trabajadores, tratan de buscar recursos de la manera que pueden y muchas veces son condicionados por esos recursos, ¿no? Que sostienen empleos de personas, ¿no? De carne y hueso. Y uno lo comprende, pero a la vez en la ciudad es más brutal, digamos, la situación, porque el poder que tienen, bueno, vos lo padecerás también, ¿no? Si bien algunas pautas acceden, las pequeñas, los pequeños grandes comunicadores, ¿no? Porque me refiero a pequeños en cuanto a su envergadura, ¿no? Pero la realidad es que la tarea es enorme y algunos acceden y tienen la posibilidad, pero obviamente es muy desigual, como toda la doble vara que existe en la Ciudad de Buenos Aires para medir cualquier cosa, la relación que tiene con los grandes medios de comunicación y lo que aportan a los medios populares de comunicación, que cumplen el rol y se informan cosas que si no la gente no accede de ninguna manera a esa información, ¿no? Totalmente. Javier, por último, desde el Gobierno Nacional, incluso el Ministro de Desarrollo de la Nación viene hablando mucho de la obra pública como para post-pandemia, ¿no? Y también se habla de urbanización de las villas de todo el país. ¿Eso entraría para Buenos Aires, para la Ciudad de Buenos Aires? ¿Sería posible urbanizar las villas de la Ciudad de Buenos Aires como pasó, por ejemplo, no sé, yo tomo el ejemplo de Villa Palito, por ejemplo, villa urbanizada por el gobierno de Néstor Kirchner en La Matanza? ¿Es posible que eso pase también en la Ciudad de Buenos Aires? Y mirá, yo quiero pensar que sí, que tenemos esa posibilidad, si bien la jurisdicción corresponde a la Ciudad de Buenos Aires específicamente, yo creo que nosotros vamos a bregar por eso. De hecho, tenemos pautadas varias reuniones con la ministra de Hábitat, Bielsa, para poder ir entrando al tema y sobre todo por la posibilidad de procrear también, ¿no? Que tiene que ver con las villas, pero probablemente algunos habitantes de la villa puedan estar en condiciones de ingresar a alguno de esos operatorias en función de poder tener un acceso a la vivienda. La verdad que mencionaste Villa Palito y la verdad que un proceso muy virtuoso, ¿no? El que se dio ahí, por las características en las que se dio, por la impronta y por el nivel de organización que alcanzó el barrio para poder llevarlo adelante, ¿no? Que eso es algo muy importante para poder terminar de cerrar el círculo que hace efectiva la posibilidad de una urbanización, que tiene que ver con la integración, ¿no? Porque tampoco queremos guetos, digamos, en la villa, ¿no? Obvio, Yo tengo algunas discusiones con compañeros también que de buena fe, ¿no? Bueno, pongamos la escuela, pongamos el hospital en la villa. No, bueno, pero si no, parece que decimos, dejémoslos ahí y que no salgan, ¿no? La verdad es que yo quiero cruzarme con mis conciudadanos de las villas en un teatro, en un cine, en un centro médico, en la calle, en cualquier tipo de espectáculo, porque estoy siendo parte de la misma ciudad, así que esa búsqueda la tenemos que hacer también, ¿no? Por ahí lo que no queremos quienes vivimos en las villas, Javier, me incluyo, es tener un ministerio como el ministerio que hay en Ciudad Oculta y sin embargo en la otra cuadra no hay luz, no hay cloaca, no hay servicios básicos. Bueno, esa fue una gran discusión que tuvimos. En ese momento era parte del bloque de Unidad Ciudadana y no acompañamos la aprobación de ese proyecto, ¿no? Sobre todo por cómo se llevó adelante la operatoria también con la gente que vivía en el Elefante Blanco, que fue bastante compleja. Lo padecimos con la radio. Totalmente. Y por otro lado, porque nos vendían el acceso que podía tener la gente de desarrollo social porque se ponía un ministerio y nuestro planteo era que lo que tienen que llevar son las políticas públicas, ¿no? A ver, parecía más que no querían más movilizaciones en el ex Ministerio de Desarrollo Social en México, que de verdad brindar una mejor calidad de vida a la gente, ¿no? Claro.
Bueno. Eso. Y después el contraste, ¿no? Lo que vos decís, Sí, a una cuadra sin luz, y después ese edificio que parece más el edificio de una empresa que de un ministerio, ¿no? Totalmente. Javier Andrade, un placer como siempre hablar contigo. Muchísimas gracias por aclararnos muchas cuestiones que para la sociedad es importante. Así que muchas gracias nuevamente, ¿sí? Del agradecido soy yo, Juan, y siempre a disposición, y bueno, conversar y compartir ideas también es algo muy importante para que podamos seguir generando conciencia, así que te agradezco de nuevo. Un abrazo enorme.